verla. Igualmente, Larita. Yo feliz de verte. Gracias, mi niña. Un abracito. Lo mismo. Listo, ya vamos a empezar. Bueno, ¿es que Martica, comienzo o qué? Buenas noches a todos. Entonces, gracias por asistir a esta charla que va a hacernos el arquitecto y diseñador Mauricio Lara. Y gracias a todos por asistir y bueno, le cedo la palabra al señor Mauricio. Gracias, Martica, muy amable. Entonces, bueno, primero pues les agradezco a Uniciencia que me dan este espacio. Le agradezco a la profesora Marta Flores, quien pues es la que coordina y hace que se desarrollen estos eventos. También a la decana, doña Julieta Obregón, como le digo, Ella es por la que haberme la profe, dado yo estos hago el espacios. inicio. Y les voy a desarrollar un tema bien interesante, que es el de la creatividad. Pero no vamos a ver la creatividad en una forma aislada, sino la creatividad en el arte contemporáneo y todas las influencias y disciplinas que tienen que ver con la famosa creatividad. Y voy a ir de una vez, por lo que el tiempo es corto, vamos a poner la presentación y la vamos analizando. Perfecto. Bueno. Bueno. Estamos presentando. ¿Por qué no me abre? Sí, ya estaba presentando pantalla, profe. Ya voy. Ya estábamos viendo. ¿Ya está presentando pantalla? No. No. Espéreme, Martí. Entro otra vez. Voy a salir y vuelvo a entrar nuevamente. Ah, Ya está, ya se ve la pantalla, profe. sí, pero Sí, yo no la profesor, veo. lo que vayas a la presentación, ya estamos viendo tu pantalla. Pero es que no la veo yo. Espéreme un momentico. Porque... Sí, entra directamente a la presentación y ahí la vamos a ver. Ah, listo. ¿Listo? ¿Ahí la ven o no? Sí, ahí la estamos viendo. Ah, bueno, Sí. listo. Pero es que cuando la pongo en general, espérenme. Espérenme un momentico, ahí estoy agregando. Investigaciones, charlas, perdónenme, charlas. Espérenme.
Ya estábamos viendo la charla en la pantalla, profe. Sí, sino que es que La presentación. ahora sí. Bueno, ahora sí la ven, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, entonces, un momentico. Ay, fue mal. Un momentico. Cometí un error. Ahora sí. Bueno. Ahora sí estamos bien o no, Martica. Por favor. ¿Listo, Martica? Sí, señor. Estamos viendo la pantalla. Bueno, listo. Entonces ya empiezo. Bueno, entonces les decía que vamos a hablar de la creatividad, el arte y la moda, pero lo vamos a analizar desde la temática de las habilidades blandas. ¿Y cuáles son esas habilidades blandas? Para poder conocer, interpretar lo que es la creatividad. Y son cosas muy sencillas, pero que a veces uno como que no las tiene en cuenta y las deja pasar desapercibidas. Ser curioso, el autoconocimiento, la inteligencia emocional, las relaciones interpersonales, involúcrate, el trabajo en equipo, tómate un momento, saber escuchar, y en pensamiento crítico, cuestiónate, profundiza, atención al detalle, no te detengas, pensamiento lateral, y por último, la multidisciplinaridad, es decir, todo lo que tiene que ver con la creatividad. Como ven, son unas expresiones sencillas, son nada complicadas, pero que son los verdaderos elementos que constituyen las verdaderas habilidades blandas. Y podemos definir las habilidades blandas, son aquellas que se demuestran en la ejecución del trabajo y no están relacionadas únicamente con los conocimientos, sino con la puesta en práctica de una combinación de habilidades sociales, habilidades de comunicación, aptitudes y capacidad de acercamiento con los demás. Habilidades blandas tales como la curiosidad, el compromiso, la creatividad, la disciplina, las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, el análisis crítico y el manejo del tiempo. Qué cosa tan interesante. Y veámoslo ya en la forma de la aplicación. Iniciativa, capacidad para ser curiosos. Y cuando vemos representantes tales como los siguientes, el señor Bansky, cuyo seudónimo de un popular artista del graffiti inglés, del arte popular, del arte de la calle, el pensamiento de los chimpancés, una de sus obras. Su trabajo en su gran mayoría son piezas satíricas sobre política, cultura pop, moralidad y etnias. Combina la escritura del graffiti con los estarcidos de la plantilla. Cuéntica vemos unas obras, las vemos, primero vamos a contextualizar. Otro personaje bien interesante a nivel colombiano, Doris Salcedo, escultora colombiana. Su trabajo responde en cierta manera a la situación política colombiana, 1985, cuando fue la toma del Palacio de Justicia. Otro personaje interesante, Duchamp. Su obra ejerció una fuerte influencia en la evolución del dadaísmo. Recordemos que la filosofía del dadaísmo era el del señor Tristan Tzara, el cual nos decía, todo es nada. Y ahí hay una revolución en el arte. Rompió los códigos artísticos y estéticos entonces vigentes. Es considerado como el precursor de algunos aspectos más radicales de la evolución del arte desde 1945. Y miremos esto.
ser curiosos. Y acá está la obra de una de las obras del señor Bansky en la pared popular. Otro personaje. Mire la obra de doña Doris Salcedo, Las sillas vacías, el Palacio de Justicia. Y era retomar esos elementos tan sencillos y cotidianos y colgarlos de diferente manera e indicar cuántas personas estuvieron atrapados en ese evento. Y miren el orinal del señor Duchamp, el cual rompió los códigos de la estética y aparece la moda pop, la moda popular, en donde se reinventa totalmente la estética del arte y todos los elementos, por sencillos que sean, se vuelven objetos de arte. Y no solamente cogió el orinal, sino que lo remarcó. Herremut, 1919. Fueron curiosos en la pared, curiosos en la arquitectura, curiosos en un elemento tan sencillo como es un orinal. Ser curioso. Otra habilidad blanda ya, la misma habilidad, pero ya en el campo de la moda, porque no podemos alejarnos del campo de la moda en términos de Chanel. Y Chanel es un personaje cuyo estilo fue transgresor. Imagen clásica e imponente la convierte hasta el día de hoy en uno de los referentes de la moda más importantes en el tiempo. Pasarán los tiempos, es un ícono y ahí está presente doña Chanel. Inició un imperio que inspiró a toda una sociedad dispuesta a cambiar las reglas de la moda y revolucionó el estilo. Y lo revolucionó a partir de ella. Fue curiosa con ella misma. Y fue curiosa porque lo que le impusieron hizo que después se le colocara y fuera el seguimiento de las grandes sociedades. Una señora curiosa en la moda, doña Chanel. El autoconocimiento. Y aquí encontramos al señor Jackson Pollock. Y era un personaje que probablemente no sabía dibujar. Lo cierto es que no, pero amaba el arte y quería ante todo ser artista. Los demás estudiantes se reían de él, pero el pintor no se dio por vencido. Sabía que tenía algo que decir en pintura y efectivamente lo que al final consiguió fue nada menos que crear el primer estilo 100% estadounidense, lo que se conoce como el expresionismo abstracto. Y entonces era el famoso dripping, que era coger con unos cordones, unos manchas de pintura sobre unos lienzos enormemente grandes y creó un estilo. Sencillamente se miró hacia adentro y y observó que podía hacer algo con sus nuevas estéticas. Y esto implica que los niveles de autoconocimiento están dados en las siguientes formas y con los siguientes representantes. Hay un autoconocimiento descriptivo, y ahí encontramos al señor Rembrandt. Hay un autoconocimiento creativo, y ahí encontramos a Van Gogh. Y hay un autoconocimiento desafiante, y ahí encontramos al señor Picasso. Y miren estos personajes. Rembrandt, descriptivo. Era sencillamente simbólico. Él quería traer la realidad e involucrarla en el lienzo. El señor Van Gogh, creativo. Todo el ejercicio del puntillismo, de la valoración de la pincelada, un autoconocimiento en términos de una expresión artística. Y el señor Picasso, pues desafiante, rompió los códigos de la perspectiva, rompió los códigos de la estética y creó unas formas eminentemente futuristas en términos de la expresión contemporánea. Ya en la moda, como un referente de autoconocimiento, tenemos al señor McQueen. Era un personaje interesante. Sufrió la incomprensión propia de los que se adelantan en su tiempo. Por eso fue un incomprendido y como todos los grandes, murió joven. Quiero que cuando veas mis desfiles sientas repulsión o emoción. Era un personaje que vivía los extremos y quería que su comunicación también fuera extrema.
Las modelos caminaban como si hubieran sido brutalizadas, los vestidos de encaje rasgados y sus ojos con lentes de contacto completamente negros. Querían que vivieran esa comunicación de la pasarela hacia adentro, un autoconocimiento. La oscuridad en la que vivió despertó una mente que nos enseñó que el mundo de la moda es un escape, pero que como si se tratara de una escultura o una pintura, es arte que muy pocos pueden hacer. El autoconocimiento, la valoración de él mismo para desarrollar sus propuestas de moda. Y en el gráfico vemos cómo dentro de las grandes innovaciones del personaje era vestir la modelo e irla pintando en la pasarela. Y ahí está sencillamente el dripping del señor Pollock. Mantén el control, la famosa inteligencia emocional. Anteriormente no hablaban sino de una sola inteligencia. Hoy tenemos muchas inteligencias y hay inteligencias en términos del hacer, del pensar, del comunicar, etc. Y esta parte de la inteligencia emocional tiene que ver con el aprendizaje significativo y el aprendizaje memorístico. Y todos tenemos unas fortalezas en cuanto a esos tipos de aprendizajes. Probablemente unos los desarrollan más que otros. Por ejemplo, para el caso del aprendizaje significativo, requiere estructuras de conocimiento relevantes, bien organizadas. O sea, son personas súper metódicas. Compromiso emocional de integrar el nuevo conocimiento con el que ya existe. Los clásicos, los que parten de lo que ya está hecho y lo que hacen es revalorizar y reinterpretar el pasado. Pero en cuanto a lo memorístico, poco o nada de conocimiento relevante. No toman el pasado, no lo tienen en cuenta, sino tratan de retomar otros elementos del entorno. No hay compromiso emocional para relacionar el nuevo conocimiento relevante con el que ya existe, es decir, rompen los parámetros. Por eso, algunos personajes en términos de creatividad, como una inteligencia emocional, son ricos para conservar lo que viene a partir de los clásicos, como los elementos ya comprobados y aprobados, y los que rompen los parámetros, los esnovistas, a partir de un aprendizaje memorístico. Y nos encontramos con lo siguiente. Cuando vemos la obra de Van Gogh, que vendió una sola obra en su vida y tenía un aprendizaje significativo, era un personaje que retomaba los elementos del pasado y a través de las pinceladas quería comunicar su estilo estético. Pero cuando vemos al señor Goya, en su época de los monstruos, entonces sencillamente tenía que romper los parámetros, no importaba que fuera figurativo, pero tenía que ir retomando unos elementos para una comunicación extrema que definitivamente rompiera los parámetros para un momento de estética totalmente diferente a lo que se estaba viviendo y lo que se estaba desarrollando. Y en la moda, entonces se encuentra uno con un personaje como Iris van Herpen, mantén el control, la inteligencia emocional. Y este personaje, que es una reconocida diseñadora holandesa, estableció un equilibrio entre la artesanía y la innovación tecnológica, la experimentación con los materiales. Era una mujer, o es una mujer supremamente compleja, y en la utilización y la búsqueda. Ese control emocional está a partir del efecto. Entonces, sencillamente van alimentando tan los pasos para desarrollar el ejercicio que logran una inteligencia emocional. Lo que más tiempo lleva a la hora de diseñar una colección es la investigación. Se den cuenta que son unos personajes cuya permanencia en la investigación y en el estudio está ahí siempre presente, porque el compromiso de estos personajes que innovan es que el público siempre les está pidiendo algo diferente. Probablemente es mucho más fácil diseñar en términos del clasicismo que en términos de la experimentación y el rompimiento de los códigos. Y estos personajes rompen los códigos.
Y decía, para mí la moda es una forma de arte muy cercana a mí y a mi cuerpo. Lo vivo como la expresión de mi identidad combinada con mi deseo, mi estado de ánimo y mis referencias culturales. Puras emociones. Y diseña y crea a partir de lo emocional. Involúcrate, lo interpersonal. Y observen la figura, observen el primer plano. Y ahí encontramos los siguientes personajes. Ansel Adams, un fotógrafo cuyo ejercicio estaba desarrollado a partir de lo que él denominó el sistema de zonas, es decir, la simetría y el análisis a partir de los elementos que se desarrollan con referencia a un eje central. Y decía, el negativo es la partitura. Ojo, el negativo es la partitura, la copia es la ejecución. Otro personaje interesante en esto que tiene que ver con lo de involúcrate era Platón, pero no Platón el filósofo, sino Platón el fotógrafo. Y manejaba todo con la empatía. Sin embargo, algo que caracteriza especialmente a Platón son las historias que ha emprendido con su cámara. Era un personaje que desde el momento que empezaba su ejercicio no estaba en términos de la improvisación, sino que creaba unas historias para contar. Otro personaje interesante, Vic Muniz, y retomó todo lo que eran las imágenes de basura, los desperdicios, y creó obras de arte. Y decía, menos estudio de mercado y más envolvimiento. Pasó 3 años en el vertedero más grande del mundo, ubicado en Río de Janeiro, para crear una serie de imágenes de basura. Ya vamos a ver algo. Y miren los personajes. Acá ya tenemos la obra de Vic Muniz, Basura. Y mire a lo que llega, cómo se involucró, cómo se comprometió, y la basura deja de ser basura y se vuelve eminentemente arte. Y todo esto lo hacía con todo el desperdicio. Entonces, un personaje supremamente creativo. Del señor Ansel Adams, los sistemas de zona. Analicen el eje central, la comparación y una estética que lograba a partir de la fotografía. Y el señor Platón, miren la comunicación de la imagen, todo, el contraste, las sombras, casi que uno ve que el personaje está ahí, vivo, y ese era el objetivo de este gran artista. Ya en la moda, en lo que tiene que ver con involúcrate, como una relación interpersonal, pues encontramos a doña Stella McCartney, un personaje que ha trabajado songo sorongo en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, y pensaba de la siguiente manera: una filosofía ética, y se opuso al uso del cuero, pieles, pelo y plumas en sus pasarelas y sus colecciones. Tenía que involucrarse con el calentamiento global, la destrucción del medio ambiente, etc. El objeto principal de la marca es invertir mucho en impulsar la circularidad, los materiales innovadores y las tecnologías de vanguardia que disminuyen el impacto ambiental de la marca. Y la palabra clave ahí se llama circularidad. Sencillamente, todo su ejercicio se involucra con el tema de la circularidad, de todo lo que tiene que ver con los procesos que no solamente terminan en la entrega del diseño, sino en lo que continúa después de eso. ¿Qué hay que hacer con los desarrollos creativos que no mueren con un espacio en términos de un lanzamiento, de un consumo, sino que hay que ver también qué pasa en términos del desperdicio, de la reutilización o de otras formas para conservar esos productos? Y hablaba también de la transparencia para garantizar que la esclavitud moderna no existe en sus operaciones o en sus cadenas de suministro. Y ahí entonces sencillamente se está involucrando con el fast fashion, con la moda rápida y con otras alternativas que ya la sociedad y el momento no las está exigiendo. El trabajo en equipo. Y entre esos personajes que se dedicaron al trabajo en equipo encontramos los muralistas, la cooperación con Diego Rivera.
Ese muralismo es un movimiento artístico iniciado en México a principios del siglo XX, creado por un grupo de pintores intelectuales mexicanos desde la Revolución Mexicana, reforzado por la Gran Depresión y la Primera Guerra Mundial. Era un trabajo en equipo. Y era un trabajo en equipo porque para desarrollar esas obras tan enormemente grandes, eso no las hacía uno solo. Para el caso también de otro representante, tenemos al señal escultor, el señor Ramírez Villamizar, pintor y escultor colombiano. Fue pionero del arte abstracto y minimalista en su país, y su obra tuvo un impacto continental. Y ya vamos a ver por qué tiene que ver y por qué es tan importante lo del trabajo en equipo. Su obra bien interesante se llamaba La nave espacial. Otro personaje que indirectamente tiene que ver con la moda es doña Olga Amaral, con todos sus tejidos y con todo lo que hacía como una escultura a partir del hilado, del tejido y de la comunicación visual de esas fibras. Rembrandt, otro personaje para tener en cuenta porque él no hacía sus obras solo. Y más aún, en términos de más contemporáneo, el señor Dalí, con su obra que se llamó El cadáver exquisito, la cual es un juego de palabras por medio del cual se crean maneras de sacar una imagen, otras mucho más complejas. Es una técnica usada por los surrealistas en 1925 y se basa en un juego de mesa llamado Consecuencias, en el cual los jugadores escriben por turno en una hoja de papel, la doblan para cubrir parte de la escritura y después la pasaban al siguiente jugador para crear o para otra colaboración. O sea, ahí están los trabajos en equipo y los vemos de la siguiente manera. Por ejemplo, en el muralismo, sí que ellos, Diego Rivera, y esas obras que eran tan grandes, con unos espacios y unas proporciones enormemente grandes, eran trabajos en equipo. Y ahí también tenemos a la nave espacial de Ramírez Villamizar, que son, primero, las proporciones son enormemente grandes. Y probablemente el señor Ramírez Villamizar no era el mejor soldador del mundo, pero sí tenía que establecer un equipo con los que doblaban las láminas, con los que manejaban todas las técnicas de la soldadura, perdón, para lograr esa nave espacial. El señor Rembrandt, entonces ahí era cuando se creaban los procesos de los maestros y los aprendices. Y probablemente cada uno de los personajes que pertenecen a esta obra no los hacía todos el señor Rembrandt, sino que ponía a sus aprendices para que colaboraran en el desarrollo de la muestra. Y aquí tenemos la del señor Dalí en la parte de el surrealismo y su obra, la del cadáver exquisito. Ya en la moda, como un excelente representante del trabajo en equipo está el señor Galeano, transgresor, rebelde, polémico, provocador, romántico, nostálgico, creativo y teatral. Y esto lo manejaba y lo establecía a partir de qué. Sabía que quería ser artista, pero no había descubierto sobre qué lienzo quería verter toda su creatividad. Su pasión era dibujar y su interés por la moda vino a través de la ilustración. Era un gran ilustrador. Fuera de eso, decidió presentar la colección en forma de un documental de nada menos que 50 minutos. Cada una de las fases de creación de la colección se muestran en el film. Y si uno ve, es un personaje adelantado en cuanto a lo que probablemente va a ser la moda en términos de los productos virtuales, la moda en términos de la comunicación en las redes, la moda en términos de el arte digital y las nuevas formas de comunicación. Ya era un adelantado, aunque tenía la oportunidad de presentar sus elementos en forma física, sus creaciones en forma física, ya iba visionando el evento. Fuera de eso, era un personaje que para desarrollar todos sus prototipos, sus elementos y referentes creativos, él creaba un equipo con lo mejor de lo mejor.
el mejor bordador, el señor Lachage, los mejores sastres, los mejores ensambladores, los mejores patronistas, los mejores desarrolladores de calzado. Y por eso establecía, él no era zapatero, él no era bordador, pero sí era un excelente director y orientador del trabajo en equipo. Diseñador que pudo estar en contra de abandonar lo romántico del desfile, la performance, el tú a tú y la escenografía. Fuera de eso, comenzó a visionar unas pasarelas que para la época eran totalmente irreverentes y contradictorias con respecto a la estética y a lo aprobado y comprobado. La otra, tómate un momento, saber escuchar. Y ahí sí partimos de estos personajes del Oriente que seguramente tienen un mejor pensamiento y orientación en cuanto a lo que es la mente con respecto al cuerpo. Y este señor Dalai Lama decía, cuando hablas, solo repites lo que ya sabes, pero cuando escuchas, quizás aprendas algo nuevo, saber escuchar. Ya esto lo vemos, por ejemplo, ya en términos del arte, entonces nos encontramos con Charles Chaplin, director, guionista, coreógrafo, le encantaba el jazz, creaba un diálogo. Otro personaje también que sabía escuchar hacia adentro es el señor Miguel Ángel, con su obra del David, que tiene unas señoras proporciones, una piedra de 5 metros de alto para tallar, y se pensaba y analizaba hacia adentro, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces pensaba que hay que, antes de todo, en la parte de saber escuchar, también hay que saber planear. Y otro referente bien interesante tiene que ver con el código de Da Vinci, Dan Brown, en el cual la Iglesia, después de establecer el canon de la Sagrada Escritura, las verdades doctrinales e incluso el trato con las mujeres, trató de ocultar la verdad sobre el Santo Grial y por extensión sobre la deidad femenina, mientras que los caballeros templarios y el priorato de Sion luchaban por proteger el Santo Grial, que eran los huesos de María, su descendencia y la devoción a lo sagrado femenino. Y esto es interesante de analizar porque a nosotros siempre nos han vendido la idea de la parte religiosa en términos del hombre y la mujer siempre ha estado en un segundo plano. Y ahí hay cuestionamientos. Entonces cuando nos hablan, y ahorita que entramos en la Semana Santa, nos hablan de la Magdalena era la amante de Jesús, la Magdalena fue la mujer de Jesús, Jesús tuvo hijos con la Magdalena. Entonces hay una cantidad de cuestionamientos y acá, en esta obra, ahí se empiezan a analizar y a tener en cuenta. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, ya un gráfico de estos tres referentes de tómate un momento. No hay nada permanente en este mundo, ni siquiera nuestros problemas. Charles Chaplin, un personaje que ahorita es tan importante que van a retomar las obras y las van a reconstruir y ahí está la comunicación del personaje. Y el cine era mudo, pero no se necesitaba la voz ni la comunicación oral porque era tan expresivo que ahí estaba el personaje y ahí estaba la historia y la comunicación del mismo. Acá vemos al David de Miguel Ángel y vemos la proporción en escala con una persona normal, o sea que casi que eran 2 personas y media, o sea que es una obra supremamente grande. Y el Código de Da Vinci, con lo que le hablaba y les comentaba en términos del poder de la mujer en la religión. Para el caso ya de la moda, entonces aparece otro personaje que es bien interesante, Manish Arora. Tómate un momento, saber escuchar. Sus diseños se han inspirado en la herencia de la India, con una atmósfera contemporánea y emocionante. O sea, empieza a romper parámetros. Aurora es un amante de la vida, entusiasta, epicúreo, generoso y con un espíritu totalmente libre. Y eso se ve en su producto moda. Es uno de esos talentos poco habituales que gestiona la visualización del potencial de la auténtica belleza de la India y la convierte en una visión contemporánea y artística e universal. Entonces, estos personajes se los dejo como referencia, ustedes los encuentran,
pero más que ver el producto terminado, lo más interesante es qué es lo que hay detrás, cuál es la sensación y cuáles fueron esas habilidades que ellos le aplicaron a su ejercicio. Otra de estas habilidades blandas es el famoso pensamiento crítico, el cual se analiza en 3 estadios, 3 momentos. El pensamiento como tal, actividad, efecto, acción, es decir, como pensamos. Lo crítico, perteneciente a lo relativo, no a lo absoluto. Y ahí se establece la crítica. Y la crítica propiamente dicha, que es el responder, cómo se responde y cómo se procede. En la parte de la respuesta y el proceso, sencillamente encontramos el análisis. Ahora apliquémoslo al ejercicio creativo. Y ahí encontramos 2 personajes bien interesantes. Pensamiento crítico. Ay, perdón, no esto. A ver, perdón, no esto. Ya, qué pena. Anthony Artaud. Creación del teatro de la crueldad. Un particular movimiento teatral que se caracterizó por la presentación de situaciones impactantes e imprevistas, cuya misión es sorprender a los espectadores. Es decir, la idea es que estos se vayan de la sala con un mensaje cuya marca sea imposible de olvidar. El teatro de la crueldad, es más, no era comunicarle una sensación, sino una experiencia cruel. Y era tan impactante toda su obra que hacía que eso se les grabara a esos personajes. Qué interesante. Otro personaje en lo que tiene que ver en el pensamiento crítico es Lenny Bruce. Fue un cómico de stand-up, crítico social y satírico estadounidense. Era conocido por su forma de comedia abierta, de estilo libre, y crítico que integraba sátira, política, religión, sexo y vulgaridad. Segundo, el sexo y la vulgaridad. Y ahí no podemos dejar a un lado al señor Andy Warhol, que fue un personaje bien interesante con el que, como lo saben, con él comenzó todo lo que es la moda pop, el arte pop. Y la moda pop porque muchos se inspiraron en la estética del señor Andy Warhol. Y como cosa curiosa, por eso era un personaje que era bien interesante en su tiempo, cuyas obras sencillamente, en términos como de anécdota, lo que hacía era unas orgías, cogía todos sus personajes, los filmaba y después compensaba a mirar qué era lo que habían hecho en esa orgía a partir de la droga y de los alucinógenos. Y esa era la obra del señor Andy Warhol. Por eso también fue incomprendido en su tiempo. Pero posteriormente, como una crítica a la sociedad del momento y a la estructura social, política y religiosa, constituyó un pensamiento crítico. Miren ya en la moda, ahí sí nos encontramos con el señor Martin Margiela, verdaderamente crítico, diseñador de moda belga, basa su trabajo en el movimiento del deconstructivismo, el reciclaje y la transformación. Un personaje de que en los años 80 ya el señor Margiela ya analizaba qué era lo que iba a suceder en la moda del siglo XXI. Y mientras unos construían, él deconstruía. Y mientras unos estaban obsesivos por los materiales suntuosos, él ya creó la moda del reciclaje, de la transformación. Fuera de eso, era un personaje que jamás se deja fotografiar y no da ninguna entrevista directamente. Lógicamente rompía con los códigos del diseñador en términos de la popularidad y de hacerse conocer. No era la estrategia de él y eso lo hacía diferente en cuanto a su pensamiento crítico. Opta por recursos tales como el oversight, el trampantojo y la deslocalización del lugar del trabajo. Esta técnica del trampantojo era bien interesante
Ya otros diseñadores la utilizaron, que era simular las partes de los componentes del vestuario a partir del dibujo y a partir de los elementos pictóricos. No existían, pero ahí estaban. Y estaban dentro de lo que comúnmente se entiende como partes o detalles de la prenda. No recurre al esnovismo ni a la ironía, sino a la dignificación de la sencillez. Interesante, crítico. Su estilo toma ideas del arte povera, con artistas bien interesantes como Mers, el personaje que trabajó la mesa, el iglú transparente, la vegetación que se cuelga entre la pared. Cunelis, que cogió los periódicos. Pistoleto, lo cotidiano como gran obra maestra. Este sí que tiene que ver con el vestuario y con la moda, porque era ese personaje que ya hablaba de la moda sostenible y que hacía unas presentaciones artísticas a partir del retazo y la acumulación del retazo. Fabro, cada objeto como una solución en el problema. Pero aquí lo importante de esto, seguramente pueden ver esas obras ahí, son fáciles de identificar, pero ¿cuál era la filosofía del arte povera? El arte pobre. Y el arte pobre era la valoración de lo que se votaba y por eso constituía un pensamiento crítico. Entonces, en este arte se utilizaban las piedras o se utilizan, se hacían las instalaciones, se cogían los elementos más sencillos, se proyectaban, etcétera, y se creaba el famoso arte povera. Una contradicción y una revolución. Profesor Lara, ¿Sí? se nos acabó el tiempo por esta noche. ¿Podemos continuar en la próxima semana? Ay, bueno, Martica. Bueno, terminamos aquí, profundiza. Ay, se me terminó el tiempo. Terminamos, profundiza y ya. Atención al detalle. Y vamos a quedar en esta parte que es bien interesante. Los detalles en términos de la comunicación en el arte están dados a partir de los códigos. Y están entonces los códigos iconográficos y los icónicos. Sencillamente son esas formas que a partir y en términos del tiempo se van comunicando, se van ubicando en el pensamiento del espectador y siempre tienen una forma de identificación. Esos códigos están dados a partir de el preiconográfico, que es lo que representa, ¿cierto? Cuando uno coge la cruz, cuando uno coge los elementos, que a partir de la tradición ya constituyen y cuentan una historia. El iconográfico propiamente dicho, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que hay detrás? Y el iconológico, que es el contexto. Por eso uno habla de que la parte de la comunicación gráfica tiene de por sí una comunicación interior. Entonces, para terminar esta primera parte, encontramos al señor Hitchcock. Es un personaje bien interesante. Fue innovador en el uso de la cámara para imitar la mirada de una persona, obligando de esta manera a los espectadores a participar de cierta forma de voyerismo. Empleaba encuadres para provocar ansiedad, miedo o empatía y desarrolló una novedosa forma de montaje fílmico. Entonces es un personaje supremamente interesante porque más que la escena, él iba y analizaba qué era lo que había detrás de la escena, el sentimiento. Y era voyerista, sentía placer por mirar qué hacen las personas, pero no lo sentía desde el placer en términos de un hedonismo suave, sino el placer en términos de la composición. Y por eso manejaba también los primeros planos, el gran angular y toda la comunicación visual que probablemente el espectador no la entiende en su momento de proyección del film, pero que sí más adelante la va a entender a partir del contexto general y de lo que quiso comunicar la obra de arte. Bueno, Martica, está bien, me voy. Está bien. Sí, profe, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. No, pues nos falta la mitad. Sí, por eso se dividió en dos sesiones, la de hoy 11 y la del 18. Ya les
Y cerramos acá. Y bueno, muy agradecido con todos los que asistieron. Gracias a la decana de nuestra universidad, Julieta Obregón, que es la que nos permite tener estas charlas, es un apoyo para nosotros muy grande y le doy muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes. Y le doy la palabra a Julieta para que salude a la decana, para que salude a todos los participantes. Muchas gracias a todos. Gracias Martica, a ti, a profe Mauricio Lara, que en realidad nos ha acompañado en varias charlas y nos ha aportado su conocimiento y es para mí, para la universidad, muy valioso el tenerlo con nosotros, a los estudiantes por participar. Ya la hora, mira la hora que es y todos estamos acá conectados, atentos, porque en realidad son temas que nunca pasarán de moda y siempre hay que tenerlos en cuenta para todo lo que hagamos, ¿no? El que no conoce su pasado, no conoce su presente ni tampoco su futuro. Entonces, muchas gracias a ti, Mauricio, a la profesora Marta, con mucho gusto, por este espacio y a los estudiantes y a todas aquellas personas que nos están acompañando en esta noche. Gracias. Muy bien, bueno, y para terminar, entonces, como ven, íbamos en unas habilidades blandas, nos faltan el resto, pero más importante es llegar a el famoso arte digital y a las vivencias de este momento. Y poco a poco allá vamos a llegar y esa es nuestra tarea y nuestro próximo desarrollo. Y muchas gracias por haber asistido a esta charla y nos vemos en la próxima sesión. Muy amable. Genial, estaremos atentos. 18 Gracias. de marzo, jueves. El próximo jueves a la misma hora. Y en el mismo canal. Un Y en abrazo. el mismo canal. Sí, señor. Muy amables y muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas profe. gracias, hasta Gracias. luego. Muchas gracias, hasta luego.